Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi Moni? Bien, gracias a Dios. Bendecida por Dios y con una tendencia a mejorar tremendamente, Amén. ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Despierta hoy o dormida? ¿Cómo estás hoy? Despierta pero cansadita. Cansada igual, ¿no? Cansado del camino sediento de ti, como dice la canción. Pero estamos bien, mi amor. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, Moni, ¿vamos a empezar ese momento entonces en oración? Amén. ¿Sí? Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad. Recuerde que cada vez que invoca a la Santísima Trinidad, este lugar se convierte en santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Papá Dios del cielo hermoso, gracias por cada día que tú nos das, porque es una oportunidad hermosa de estar en tu amor, de estar sumergidos en tu presencia. Invocamos en este momento toda la Santísima Trinidad, tú, el Padre Dios, nuestro amado Jesús de Nazaret, tu Papito Dios, para que podamos estar plenamente en ti, para que nuestro corazón sea uno con el tuyo. Como bien lo dijo mi Jesús, Él dijo: papá, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Anhelamos estar uno contigo. A veces el mundo no nos deja, porque nosotros lo permitimos, porque nos dejamos seducir por todo lo que nos ofrece, por tantas cosas que deslumbran, por las preocupaciones. No nos dejamos guiar por ti, no nos dejamos amar por ti. Ven a nuestro corazón, rompe con tanta carnalidad y que podamos estar por eso sumergidos en tu presencia, sobre todo para que demos testimonio ante nuestros hermanos de que tú existes. Glorifícate ante nuestros problemas, glorifícate ante nuestros problemas. Hago ese acento, esa palabra, papito Dios, porque es tan lindo que tú te manifiestes, o sea, que tú te hagas vida en mí, que ese milagro que tanto te pido se manifieste para que yo pueda dar testimonio a los demás de que tú existes. Gracias, papá Dios, como eres de lindo. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, para hacer testimonios del amor de Dios tenemos que tener la palabra viva en nuestro corazón y hacer la vida. Amén. Entonces, cuéntame. Vámonos para el Evangelio de San Mateo, pero esta vez en el capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Y vamos a ver los versículos del 20 al 26. Dice lo siguiente: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito. O sea que para entrar al reino de los cielos tenemos que superar a los fariseos y a los doctores de la ley. Bueno, y actualmente ¿a qué se refiere superar a los fariseos y a los doctores de la ley, mano? Porque entonces dice: si ustedes hacen lo que los fariseos hacen, ustedes no van a poder entrar al cielo, traduciendo de otra manera. O sea que para poder ingresar, ser salvos, tú y yo, porque el propósito de Dios en la tierra es que tú y yo nos salvemos, ¿sí? Que nos salvemos, para eso vino mi Jesús, a salvarnos. Entonces,
Si yo no supero a los fariseos y a los doctores de la ley, ¿quiénes son ellos, amor? ¿Cómo los debo superar? ¿Serán los sacerdotes de la época actual? ¿Quiénes son? Los fariseos y los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, amor. Pues realmente nos está hablando de todos aquellos que simplemente están desempeñando algún cargo, que hablan mucho de la palabra, que... O sea, que no son solamente los sacerdotes, ¿sí o no? No. Todos aquellos que conocen la palabra, pero... O sea, como tú y yo. Sí, pero no la viven. Esa es la clave. No la viven. No la viven. Se vuelven religiosos. Y el Señor nos enseña 3 momentos exclusivos para hacer diferencia entre los religiosos y los espirituales. Aquí lo dice. Primero, que todo lo que tú pienses ya es pecado, porque lo estás sintiendo en tu corazón. Porque se está haciendo lo mismo como si estuviera haciendo en el hecho real, pero no le creemos a eso. Fornica aquel que mira cosas pornográficas. Adulteró aquel que ve cosas impropias. Mata aquel que piensa en su corazón, ojalá le caiga un rayo y lo mate, como le pasó a los hermanos a Boanerges, los hijos del trueno, que ustedes me van a decir quiénes son, ahí me escriben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede que cometemos un pecado gravísimo, gravísimo, porque ya estamos deseándolo en el corazón. Esa es una. ¿Qué creen, mi amor? Y vienen las otras, cuando nos habla precisamente ¿cuáles son las otras dos, no amor? Perdonar. El no perdonar. Cuando no perdonamos, imagínate. O sea que los fariseos actuales, los doctores de la ley actuales, que Dios nos cuide nuestra alma, ¿sí? Los que no perdonan, los que sienten sentimientos de rechazo, de dolor y de rabia hacia los demás. Y la tercera dice, pero el que no le entrega al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mismo mientras todavía estés a tiempo para que no te entregues al juez. O sea que reconcíliate, estás diciendo. Habla. Tus deudas no es solamente financieras. Claro, es perdonar y reconciliarte. Ahí está nuestro ministerio de perdón y reconciliación. Nos da 3 elementos sencillos para que tú te comportes espiritualmente y no de manera religiosa. Cúmplelos. Ahí va, cúmplelos. Porque en las iglesias constantemente se ve estas personas que están consagradas a Dios en ministerios no en la Eucaristía, porque se confunde mucho la palabra, es que él es ministro de la Eucaristía. El ministro de la Eucaristía solamente es el sacerdote. Son ministros de la comunión. Eso nos corrigieron una vez que dijimos eso y es muy acertado. Ministros de la comunión, personas líderes dentro de los ministerios de evangelización, dentro de toda la catequesis, y se creen, mejor dicho, más que el Papa. Y tal vez están aquí, en las mismas comunidades nuestras, y no somos sensibles y estamos pensando mal del hermano. Ya con eso se están convirtiendo, o nos estamos convirtiendo, que Dios nos libre de ese pecado, en fariseos y en doctores de la ley. O sea, cuidémonos de eso, porque no vamos a encontrar el reino de los cielos. Por más que me digan Señor, Señor, no llegaremos al reino de los cielos. Ese audio nuestro, siempre vamos a estar recomendando un audio para que profundicemos sobre este tema, que es ser religioso y ser espiritual. ¿Qué es ser religioso y qué es ser espiritual? Y esto es importante tenerlo presente, porque es que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que pasa por nuestra cabeza. O sea, realmente no nos damos cuenta, sobre todo lo que tú dices al principio de que no mates. Dice, al que insulte, al que le decía lo mal, al que critique, al que juzgue. No nos damos cuenta de todas las cosas que están pasando por nuestra cabeza muchas veces, que son precisamente motivo de condenación. Y desafortunadamente no estamos creyendo que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales. No sabemos cuándo venga nuestro Señor Jesucristo, pero ya se están viendo muchísimas señales, muchísimas.
Y desafortunadamente no estamos tomando en serio esta postura de organizar las cosas de nuestra vida, de empezar a vivir realmente como Dios manda, de verdad buscar nuestra santidad. Es importante que lo hagamos, o sea, la oración, el vivir la palabra, es más importante que muchas cosas del mundo. Porque si tú te preocupas de eso, el Señor se encargará de muchos asuntos tuyos. Uno no lo cree, pero así es. Y de verdad si tú quieres de verdad salir de muchas cosas, hay que creerle al Señor, hay que creerle a su palabra, hay que creerle a lo que Él nos dice. Hay que buscar todos los días esa presencia del Señor. Todos los días hay que buscar esa presencia del Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Y es el que nos está acompañando, el que nos va a defender si en algún momento tú estás caminando en el Señor. El Espíritu Santo vendrá y te ayudará a mantenerte firme a pesar de los ataques, de las acechanzas. O sea, en este momento la batalla es realmente que tú aprendas a vivir como un hijo de Dios, porque todo, incluyendo tu esposo, incluyendo tus hijos, incluyendo padres, hermanos, todas las personas cercanas, sin que ellos pretendan, porque es cuestión del pecado. Ellos no lo hacen, yo voy a hacer para que esta persona caiga, como alguna vez sí lo hizo mi esposo conmigo. ¿Qué hice yo? A ver, me ponía trampita a ver si es de verdad yo creía en Dios. Eso sí, es que tenía que ser así. ¿Y qué? Y el Señor, o sea, ellos están poniendo muchas trampas y todo, pero es que no son ellos. Es el pecado que hay en ellos que abre las puertas para que el maligno utilice sus palabras. Pero en este momento la batalla principal es que tú aprendas a vivir en la santidad, que tú vivas en el amor de Dios y que de verdad seas ese hijo de Dios. O sea, si uno se observa, si uno de verdad se filmara durante todo lo que hace y fuera eso, si uno tuviera la posibilidad de grabar sus pensamientos, te vas a dar cuenta de toda la cantidad de cosas que está en tu mente que no le agradan a Dios, Y para colmo de males, si solamente lo que haces es orar por los demás, pero no darte cuenta de que debes orar por ti mismo y que debes orar para tu transformación, para tu verdadera conversión a hijo de Dios, pues muchas oraciones tuyas no van a ser respondidas, muchas oraciones tuyas no van a tener esa respuesta que tú estás anhelando, porque lo que el Señor le interesa es que tu propia alma se salve. Cuando tú logres ese contacto perfecto con el Señor, o sea, perfecto es que realmente lo vivas, que realmente lo sientas, que realmente estés enamorado de nuestro Señor. Cuando tú hagas eso, te aseguro que ya tus oraciones, el Espíritu Santo te va a encaminar con mucha facilidad a esa intercesión, a ese pedir por el otro, para que ellos se arrepientan de su pecado. Una de las cosas que yo he observado muchísimo es que la persona está haciendo lo malo y uno dice, Señor, bendícela, y está haciendo lo malo. No, Señor, redargúyela, Señor, muévele su corazón, Señor, que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo, Padre Santo, trae verdadero arrepentimiento, convicción de pecado, Señor, interrumpe sus caminos para que no siga yendo al sitio de pecado que está yendo. Uno debe pedirle al Señor es eso, que sean interrumpidos esos caminos, cuidando su vida, para que la persona vuelva sus ojos a Dios. No, Señor, está robando, bendícelo. Señor, está fornicando, bendícelo. Señor, está adulterando, bendícelo. No es así. Uno tiene que pedir es la conversión, uno tiene que pedir el arrepentimiento. Uno debe pedir es que la persona caiga en cuenta de su pecado y que se arrepienta de su pecado para que esto se dé. Igualmente nosotros, Señor, si yo no me doy cuenta en qué estoy pecando, Dios, y para mí es oculto este pecado, Señor, sácalo a la luz, o sea, muéstramelo, házmelo ser consciente para que yo pueda arrepentirme delante de ti y no vaya a tener un argumento en mi contra que pueda ser motivo de condenación. Entonces, son las cosas que, que dentro de eso, de todo lo que tú piensas, ¿sí? De que todo lo que tú estás deseando, no solamente para su hermano, revísate porque precisamente él lo dice, o sea, que tenemos que superar
a los doctores de la ley, a los fariseos. Eso quiere decir, tenemos que vivir a Dios en nuestro corazón. Muchas personas hablan, o hablamos del Señor, predicamos del Señor, estamos enseñando del Señor, pero Dios mío, Señor, revisa nuestro corazón para que realmente nosotros demos testimonio, que realmente nosotros lo que estemos hablando lo estemos vivenciando, para que de verdad esa palabra no venga vacía, sino que esa palabra venga con tu espíritu y que pueda llegar al corazón de cada persona. Cómo es de importante que nosotros de verdad nos demos cuenta de esta situación, y por eso es que hay que pedir todos los días, presentarnos ante el Señor, todos los días. Si no puedes confesarte todos los días, porque dice que cada 8 días mínimo, pero si todos los días tú sí debes presentarte del Señor, o sea, todos los días nosotros debemos hacer un examen de conciencia y ser conscientes para que tú vayas a la confesión y tú puedas decirle al Padre todo lo que pudiste ver durante una semana, todo. ¿Por qué? Porque es necesario que nos presentemos delante del Señor en gracia. Yo en este momento recuerdo el pasaje del lavatorio de los pies donde Jesús le va a lavar los pies a Pedro y le dice, no, Señor, tú no me laves a mí. Entonces dice, si yo no te lavo, definitivamente no entrarás en el reino de los cielos, ¿no? Y entonces Pedro dice, no, pues entonces lávame hasta la cabeza. Ese Pedro, como siempre, un poquito exagerado. Pero, ¿qué es lo que miro yo? O sea, tú durante el camino, ellos estaban caminando con el Señor. Durante el caminar con el Señor, ellos ensuciaban también su caminar. O sea, sus pies se ensuciaban. ¿Qué significa? Que uno en el camino también peca. También, o sea, nosotros no somos santos, nosotros somos personas y también pecamos, cometemos errores, también nos da ira, nos ofendemos, bueno, qué sé yo. La situación es que si yo todos los días no reconozco mi pecado, no podré estar limpiándome bien, o sea, no puedo estar llevando a la presencia del Señor que limpie mi pecado. Yo tengo que limpiar mi pecado. Una persona, por más de que sea de una condición jerárquica de la iglesia muy alta, no es, o sea, son personas. Mientras que estemos en esta tierra, en esta carne, son personas. Y como personas fallan en algunas cosas. También por ellos deben presentarse delante del Señor y buscar esa limpieza, esa santidad. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo, debemos superar, quiere decir, tienes que ser mejor, tienes que ser realmente santo, ser mejor es realmente buscar esa santidad, es necesario hacerlo. Entonces, este pasaje bíblico nos está indicando mucho del trabajo que tenemos que hacer, de sanar, de perdonar, de arrepentirnos, mejor dicho, y de vivir la presencia del Señor. Sí, pero de todas formas tú dijiste algo que es importante recalcar y vale la pena no caer como de pronto en confusión. Dijiste, no hay que bendecir, sí hay que bendecir todo el tiempo. Solamente recalco un poco más sobre eso, porque el hecho de decirle a alguien, Dios mío, bendícelo, si sale de tu corazón, lo importante es que no te quedes solamente con decir bendícelo, sino en qué lo quieres bendecir. O sea, que salga de tu boca, como bien Mónica lo expresa, porque bendecir es decir bien por esa persona, no desear lo malo. Bendecir es decir las cosas adecuadas hacia esa persona. No solamente decir bendícelo y ya, no, sino por qué tú lo bendices. Porque cuando tú lo llegas, como Mónica lo está expresando, como lo expresó ella, cuando tú lo dices desde tu corazón, ya estás sacando cosas que tal vez para ti eran muy difíciles. En el seminario Cuaresma, hemos estado colocando las frases de una oración de la Madre Teresa de Calcuta que a mí me impresionan. Que cuando yo tenga sed, Señor, colócame a alguien al cual yo le pueda dar un vasito de agua. Imagínate yo con sed. O sea que con mi sed tengo que darle a alguien y no me tomo ese vaso de agua para dárselo a alguien. Es impresionante que cuando yo tenga tristeza, Señor, colócame a alguien a quien alegrar. O sea, es morir a mí para dar al otro. Y solamente, como les decía, 3 momentos nos enseña aquí, nos enseña muchas cosas el Señor. Supérenlos a ellos, como tú decías, Moni, en tu comportamiento, que se te note
que tú realmente estás en la presencia de Dios y quieres alcanzar el cielo. No seas como los fariseos. Acuérdate que los dices hipócrita, nos dice el Señor cuando traemos en ese espíritu de fariseísmo. Hipócritas nos llama Él. ¿Sí? Inclusive ayer hablábamos de cómo Pablo dice, ¿cuál fue la palabra tan fuerte que dijo Pablo? Una palabra fuertísima. ¿Sí? Cuando habla a los Gálatas, ¿no es cierto? Les dice estúpidos, ¿no es cierto? No, anteayer. Anteayer, tremendo. O sea, porque caemos dentro de esa religiosidad. Ustedes dicen conocer, ustedes dicen hablar, ustedes dicen predicar, y eso está diciendo de esa manera. Creo que es en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas estúpidos, ¿sí? O sea, ignorantes, necios. Tontos. Sin entendimiento. Cuando creemos conocer, pero nuestra mente está en el pecado. Cuando creemos conocer tanto de Dios y andamos en ministerios de aquí para allá, andamos en el Santísimo, pero siempre tenemos el deseo y la intención de hablar mal. ¿Cómo es tan impresionante cuando uno habla mal? ¿Cómo es tan impresionante cuando uno condena a alguien? Es que esa persona es que tal cual es. O sea, eso es tan delicado, pero uno no se da cuenta porque a veces está tan metido en ese deseo de estar condenar a alguien. Cuando tú le juzgas y le criticas, así actúe de manera negativa, ten cuidado con tu forma de hablar, sobre todo cuando tú conoces del Señor. Ten cuidado porque tu palabra tiene poder y estás condenando, estás matando el alma a esa persona. Si esa persona, aparentemente muy religiosa, muy espiritual, muy creyente, y si tú lo condenas, estás matándolo más y lo estás hundiendo más, y cuando tú estás en el cielo te la vas a encontrar. Y te la vas a encontrar ya no con tanto ropaje de humano, sino te la vas a encontrar espiritualmente y vas a ver que es tu hermano y tu hermana y vas a llorar por haberlo condenado. Porque ya está condenado nomás en la tierra por ser de ese espíritu del fariseísmo y ese espíritu de los doctores de la ley. Y cuando tú condenas de esa manera, tú te estás condenando con él. Porque estás muriendo conjuntamente con él. Ten cuidado. Eso es, o sea, yo se los digo de corazón porque es súper fácil juzgar. Súper fácil juzgar. Muy fácil uno decir algo malo en contra de alguien cuando sobre todo lo tocan a uno. Cuando no tiene que ver con uno, vaya y venga. Como por ejemplo, algún presidente que no es de mi país. Entonces, sí, él. Allá, por allá, en mi país vecino, ya saben de quién, de Colombia. Uno puede llegar a juzgarlo. Pero como no vivo allá, pero si fuera mi presidente, estaría hablando mal. ¿Cómo es de delicado? Porque fallamos a un pecado gravísimo, que es la caridad. No estamos siendo caritativos y tú te estás condenando conjuntamente con esa alma que está haciendo mal. Pero eso no somos conscientes de eso, porque ya en nuestra CPU espiritual, como ya fuimos aprendiendo de todo lo que nos dieron antes, de toda la cuestión que aprendimos, entonces lo repetimos como lora mojada y es súper fácil condenar a alguien, súper fácil condenar a alguien. Pidámosle perdón a Dios. Se los digo, pidámosle perdón a Dios y no sigamos con ese espíritu de fariseísmo porque fácilmente decimos somos cristianos, creyentes, somos realmente, mejor dicho, estamos que levitamos de la santidad y no somos así, es real, porque hablamos mal. Aquí está diciendo el Señor, si tú en tu corazón sientes el deseo de matar a alguien o hablas mal de alguien, estás siendo tan muerto como esa persona, como si lo hicieras en físico. Y hablar mal de alguien es matar a esa persona y seguirla hundiendo con cadenas, porque esa persona está en el mundo. Entonces, con cuidado con hablar mal. Y el hecho mismo es que tenemos que reconciliarnos con aquel que estamos mal. Si tienes una deuda con tu mamá o con tu papá porque te hizo daño, o esa persona que te abusó, tienes que perdonarla, ve al Santísimo. Rafa, tienes que perdonarla. No solamente es hablar mal, sino pensar mal. Claro, pensar, es que no solamente es eso es muy delicado. O sea, yo les digo, y nosotros tenemos que pedir perdón porque fácilmente yo puedo pensar mal de mi esposa, seguro. Hay momentos en que siento unas ganas de, con un, así. Tortura china. Sí, con esas cuestiones que uno se quita las uñas. Hay momentos, pero yo prefiero quedarme callado. Pero hay momentos en que uno tiene esa rabiecita. Mónica no dice que no. Pero así yo siento que a veces me manda unos dardazos y yo digo, todavía las tiene, ¿no? Pero en eso no uno... las pienso, las digo. Sí, pero uno tiene que tener muchísima prudencia.
Y si tú estás mal con alguien, reconcíliate con ese alguien. Si no puedes en físico porque el otro no quiere, porque hay momentos en que el otro no quiere, pues ve al Santísimo. Ve al Santísimo. Te estás consagrando en el corazón precioso de mi Jesús. Te estás consagrando con mi Madre María. Pues ve allí al Santísimo, donde mi Jesús está vivo, y dile: Señor, yo me quiero reconciliar, yo quiero morir a esta pasión, yo no quiero seguir hablando mal, no quiero seguir teniendo estos pensamientos en contra de, no quiero tener ese coraje, como alguien me decía, pues la palabra que utiliza en México, ¿verdad? No quiero seguir cargando con esa rabia a lo colombiano, ¿sí? Con ese rencor, con ese sentimiento. Ya, quiero morir, quiero estar en ti, tú llevaste cautivo todo, tú sabes el daño que esa persona me hizo porque tú lo llevaste allí en el huerto de los olivos. Entonces, seamos más espirituales y menos religiosos, y salgamos de ese espíritu del fariseísmo y ese espíritu que nos está llevando a no llegar a la salvación. Ese espíritu de los doctores de la ley. No son los sacerdotes. Antes hay que orar por nuestros sacerdotes, orar, que Dios los bendiga. Pero ¿por qué vas a bendecir? ¿Por qué vas a bendecir? No solamente Dios te bendiga, tan fácil decir que Dios lo bendiga. Ya, que se encargue Dios. No, Señor. Entra en oración y ¿por qué lo bendices? ¿Por qué? Que salga de tu boca. ¿Por qué lo bendices? Se me acabó la cuerda, hombre. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Un abrazo fraterno. Dios los bendiga.